Bueno, mis hermanos, como algunos ya me conocen, cuando comparto con pastores, con mis amigos pastores, yo lo hago con base en una reflexión de la palabra. Tengo tres principios o tres ideas. Yo lo hago con base en la reflexión de la palabra, pero es de la experiencia personal, de mis devocionales. No es que, bueno, me dieron un tema y lo voy a investigar, porque acá es muy libre también. Lo otro que uso cuando comparto con pastores es que lo hago con base en experiencias personales. Eh, Me gusta compartir de lo que haya vivido, estar con mis amigos. Y también les comento que la estructura que yo uso en mis enseñanzas es lo que aprendí en el seminario bíblico y lo sigo aplicando. Observación, interpretación y aplicación. ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiere decir? Y una aplicación a nuestras vidas. Bueno, con base en eso les invito para que leamos primer libro de Samuel, capítulo 30, del 1 al 19. Primer libro de Samuel, capítulo 30, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Repito, primero de Samuel, capítulo 30. Leo del 1 hasta el 19. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclac, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que, luego de atacar e incendiar a Siclac, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y gritaron hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras dos esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el éfod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió el esclavo de la mar. Soy egipcio, le respondió, esclavo de una malecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclac. Guíanos a donde están estos bandidos, le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matarás ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevó a donde está la banda. El egipcio lo guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá.
David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa de las que le habían quitado. La lectura. El tema para hoy: me pongo en pie por mi familia. Me pongo en pie por mi familia. Y le quise poner ese título así más personal, de yo me pongo en pie por mi familia, yo peleo por mi familia. Déjenme hacer una observación y el contexto de este pasaje. David está joven, no sabemos exactamente, pero debía tener menos de 33 años. David todavía no es rey de Israel. David ha sido rechazado por Saúl y tiene conflictos con Saúl. Al inicio, Saúl quiso mucho a David, le entregó su hija Abigail, después se la quitó. Estaba huyendo de Saúl. Ya saben que había derrotado al gigante, etc. Ahora él se ha establecido con la familia, anda con 600 hombres, pero dejaron en Siclag, una región de Judá, dejaron a la familia. Ellos estaban en batalla en otras regiones, dejaron a la familia, es decir, a las mujeres, a los hijos varones menores y a las hijas. Y ellos están peleando fuera. Bueno, observemos también que es una literatura narrativa, y de la literatura narrativa podemos sacar algunos principios para aplicarlos en la vida de hoy. Si hacemos buena observación y la interpretamos, no es que literatura narrativa no podamos sacar aplicación para nuestras vidas hoy. Ahora, observen conmigo lo siguiente, del versículo 1 al 3. He hecho una división de este pasaje. Del 1 al 3, David regresa a su familia con sus 600 hombres del ejército. Estaban cansados algunos, y al regresar se encuentran con que ha llegado una banda, un grupo de amalecitas, y han incendiado la ciudad y han secuestrado los hijos, las hijas, las mujeres. Ellos en esa situación están agotados, pero han sido atacados a traición, invadidos, las mujeres llevadas cautivas, las niñas también, y registra el pasaje que no habían asesinado o habían matado a nadie. Registra que incluso David tenía 2 esposas y también se las han llevado. Del 4 al 6a, mire cómo empieza el versículo 4. Esto es un efecto de lo que sucede. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Y ese es uno de los versículos que tengo subrayado, me llama la atención. David y su grupo caen en duelo. Unos guerreros, unos que vencían a los enemigos, y ahora caen en llanto. David, el que había vencido los leones, los osos, que venció a un gigante, que era reconocido su valentía, ahora llora. Y la razón del llanto y del duelo y del dolor
También dice el texto de la amargura que se llevó, y el conflicto que pasó interno entre ellos es porque les han secuestrado su familia, los hijos, las hijas y las esposas. Incluso se presenta hay tristeza también, hay confusión. Algunos dicen vamos a apedrear a David, este irresponsable. Cuando se presentan situaciones así de conflicto en la comunidad, el uno le echa la culpa al otro. Como saben, esto pasa en un día y la Biblia no narra los detalles. Uno tiene como intérprete ponerse en la atmósfera de lo que sucede para interpretar un poco más, y lo que hay es un escándalo, se pierde la confianza, etc. Hay alarma. Dice el versículo 6, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos. Es muy claro lo que sucedió. Pérdida, amargura por la pérdida de sus hijos. Hasta ahora, yo estuve leyendo de nuevo, en mis devocionales o en estudios personales, y encontré que solo una vez David había llorado y había tenido duelo, y está en 1 Samuel 20:41, es cuando se separa del amigo Jonatán. Del resto, David no llora ni por enfrentarse a los enemigos, ni por enfrentarse a nada, ni siquiera enfrentarse a su suegro, ni al rey, no llora. Pero ahora llora. Cuando se está despidiendo de su amigo llora. Y otra parte que lo encontramos ahí llorando en los salmos delante de la presencia del Señor. Bueno, como efecto de eso, versículos 4 al 6, 9, desde el 6a, dice que David cobró ánimo. Eso es otra frasecita importante en nuestro estudio. Cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Aleluya. En medio de la situación. Cobró ánimo, puso su confianza en Dios. Eso sí lo vemos en David con frecuencia. Segundo, él consultó al Señor. Versículo 7. Va al sacerdote y dice, bueno, tráeme el efod. Y él consulta al Señor. ¿Debo hacer esto o no? ¿Lo debo perseguir o no lo debo perseguir? Eso es algo para rescatar en nuestra interpretación y luego nuestra aplicación. El Señor le dice, sí, síguelo, vaya, hágalo, mijo. David procede, y no voy a dedicarme en el dato, que encontró un esclavo y este esclavo lo guía, se vuelve como una especie de un informante y lo guían hasta donde está la tropa. Versículos 8b al 16, Jehová le responde y le indica qué hacer. Y dice que David partió e hizo lo que el Señor le dijo. Versículo 9, una frasecita. David partió con sus 600 hombres. Partió, se puso en pie, decidió, voy a rescatar a mi familia. La última parte del pasaje, 17 al 19. David ataca y recupera su familia. Y las familias de su familia rescata la familia de sus guerreros, junto con sus guerreros también, y todas las posesiones. Tengo en el versículo 17. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Versículo 18. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado, y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande, ni pequeño, ni hijo, ni hija, ni ninguna otra cosa de lo que le habían sido quitado. Todo lo rescató. Resumen,
Hay un ataque del enemigo al pueblo. David y sus líderes sufren. David llora angustiosamente. David recobra ánimo. David consulta al Señor, ora. Eso se llama orar. Se ve con frecuencia a David orando, consultando al Señor. Uno lee no la historia, sino que va al mismo texto y encuentra a David que cuando tenía situaciones él consulta al Señor. Eso es algo, David se llama en la Biblia el hombre conforme al corazón de Dios. Y es una inquietud que he estado averiguando. Y una cosa es un hombre sensible a Dios y un hombre que consulta al Señor. Bueno, después que el Señor le indica, él se pone de pie por su familia, va y combate y rescata todo. Eso es, combatió, recupera todo, la esposa recupera todo lo que le faltó, pero además le quedó el botín de los demás. Bueno, ¿qué aprendemos? Uno, ¿qué aprendemos de David? Interpretamos un poquito. El guerrero también llora. Lo digo así un poquito alzadita la voz. Los guerreros también lloran. O, hermano y amigo, los pastores también lloran. Nos presentamos a veces ante la congregación. El domingo, ¿cómo estoy? ¿Cómo está? Estoy bendecido, prosperado y en victoria. Pero en la noche a veces hemos llorado. Las mujeres, los pastores también lloran. Las pastoras también lloran. Los que estamos al frente y bueno, también lloran. Y en la vida secular también los líderes lloran. Pero también lo que más lleva a David, este guerrero, a llorar es por su familia. Otra cosa que aprendemos aquí es los líderes son vulnerables. Tenemos áreas débiles, tenemos áreas vulnerables. Aún los guerreros en la Biblia, como el gran David, que llegó a ser rey después, el compositor de himnos, el compositor de salmos, el que vencía, derrotaba 1000, 10,000, no sé cuántos, vulnerable. Y la vulnerabilidad de David era su familia. Debo hacer un paréntesis, que no nos quedemos con la idea, David tenía 2 hijos, perdón, 2 esposas. Entonces, ¿qué aplicación tomamos de esto? Esa no es para nosotros hoy. Pero él tenía familia. No sabemos cuántos hijos, si tenía o no tenía, no nos dice aquí el texto, probablemente no tenía, no nos quedamos en eso. Otra cosa que aprendemos de David, que encontramos que David con regularidad consulta al Señor. No es un impulsivo según las estrategias y todo lo que él ha aprendido. Lo encuentro en varias partes y consulta con regularidad. Por ejemplo, en 1 Samuel 23, 1 al 3, lo voy a leer porque me llama la atención eso. 1 Samuel 23, 1 al 3, dice que los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. La pregunta, ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Y el Señor le dijo, ve, lucha contra ellos y libera Keilah. Segunda de Samuel, el 23:10 también lo dice, 23:10. Luego David oró. David se enteró que Saúl tramaba su destrucción, por lo tanto ordenó a Abiatar que llevara el efod, y luego David oró. Y el Señor Dios de Israel, te ruego, etcétera. Se ve a un David orando. Segundo de Samuel 1, segundo de Samuel 2, 1 a 3. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón, etcétera. No voy a dar más detalles. Aprendemos de David que era un hombre que consultaba al Señor,
por la oración y luego lograba las victorias. Una práctica, un hábito importante en nuestra vida debe ser consultar al Señor. Lo sabemos, pero en lo que respecta a veces con la familia, no consultamos a Dios. Otra cosa que aprendimos es que David rescató su familia, también sus hombres, y logró recuperar todo. Quiero hacer unas aplicaciones, pero todas que de todo esto que aprendemos. Mis hermanos, nosotros pastores victoriosos, también lloramos. Y por donde más nos ataca el enemigo es a través de la familia. Voy a pedir a Manuel, mi amigo Manuel, que ponga unas diapositivas sobre unas conclusiones y aplicaciones personales a nosotros hoy. Dios tiene un enemigo. El enemigo de Dios es nuestro enemigo. Y Dios tiene un enemigo. El Señor nuestro Dios tiene un enemigo. Puede pasarlo, Manuel, por favor, lo puede ir pasando. El enemigo de Dios es nuestro enemigo. Cuando nosotros recibimos al Cristo, pasamos de la luz a las de las tinieblas a la luz. Teníamos alguien que nos manejaba, ahora pasamos a nuestro Señor y ya tenemos un enemigo. Pero en el momento que decidimos o que aceptamos la invitación del Señor a ser su siervo, trabajar en su obra, este enemigo nos ataca más. Y donde más nos ataca es donde más nos duele. Y donde más nos duele es en nuestra familia, cuando nos toca la familia. Siervos a nosotros nos pueden hablar mal de nosotros y a veces nos enojamos, nos incomodamos, buscamos y nos fortalecemos, etcétera. Pero cuando nos tocan la familia, nos volvemos vulnerables. Tengo una pregunta en esto. ¿Cuántos de mis amigos que están aquí no han llorado por situaciones de familia? Por la pérdida de un hijo, la pérdida de una hija, un hijo que no está caminando con el Señor. Aquí hay compañeros. Tengo amigos aquí en Medellín con los que estamos acompañando, mentoreándonos de igual a igual, que sus hijos consumen vicio. Eso duele, los he visto llorando, he llorado con ellos. Lloramos cuando el esposo le dice a la esposa que es pastora, no te acompaño en la obra. O cuando la esposa dice, yo no te acompaño en la obra. O no asiste, predicamos el domingo y la esposa no asiste al culto. O se nos enferma la esposa. O el esposo maltrata o verbalmente o viceversa. O hay una incomprensión o un hijo nos lleva a la contraria, se va del hogar. Lloramos. Y no quiero entrar ni hablar asuntos de guerra espiritual, pero de que tenemos un enemigo no lo tiene. Y nos ataca donde más nos duele. Y nos ataca y traición. Nos traiciona, no nos damos cuenta cuándo. A veces nos dedicamos, quizás en otra oportunidad les podemos compartir. Nos dedicamos al ministerio, ganar almas, traer gente a la iglesia, sacar de las tinieblas a la luz. Y el ministerio va en victoria y el enemigo nos ataca. ¿Qué debemos hacer? Vamos a seguir con estas aplicaciones. Debemos ponernos en pie por nuestra familia. Esto es guerrear. Esto es no acobardarnos, no debilitarnos. Allí nos sentimos tan débiles, pero debemos levantarnos y rescatar a nuestros hijos, a nuestra esposa,
mayormente los hombres, veo, también hay pastoras. Bueno, pónganse de pie. ¿De qué manera? Esta batalla no es nuestra, sino del Señor. Él conoce y Él ya venció a ese enemigo. En estos días, no hace como 4 semanas, nuestro amigo Manuel nos compartió, esta batalla no es de nosotros. En segunda Crónicas 12:15, escuchen pastores, escuchen amigos, escucha César, esto dice el Señor, no tengan miedo, no te desalientes por este poderoso ejército, por este enemigo, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. No sé quiénes estén batallando, hijos enfermos, situaciones incomprensibles a veces. Otra cosa que aprendemos, hermano, nuestras armas no son carnales. Queremos a veces ganar esta batalla peleando con nuestros hijos. Tu esposa, nuestra esposa no es la enemiga. Nuestros hijos no son el enemigo. Nuestra hija, conozco casos de compañeros, la hija le salió en embarazo en la casa. Y más de uno, yo recuerdo haberse acercado para decir, amigo, renuncio. Y uno, o bueno, depende de la circunstancia, pero si es por de fuera, porque enseguida viene, yo que estoy trayendo jóvenes, ¿qué le digo a los jóvenes si mi hija se me fue de la casa, salió en embarazo? Nuestras armas no son carnales, el arma más poderosa contra el enemigo de la familia es la oración. Parece simplista, me dirán, pero es que es muy simple. Usemos consejería y todo lo demás. También hay que usarlo. Pero la oración. Otra cosa que aprendemos, consultar al Señor por guía en nuestra familia. Consultar en la palabra y los consejeros. Por eso es que tenemos amigos, pastores, con quien podemos. Uno debe ponerse de rodilla delante de Dios. Delante del enemigo no nos debemos poner de rodilla. Nos ponemos de rodilla delante de Dios y nos ponemos de pie en contra del enemigo para rescatar a nuestros hijos. Pero delante de Dios de rodillas, Señor, ¿qué hago? Señor, te llevo a mis hijos, te llevo a mi esposa. Yo mismo me pongo delante de ti. Otra cosa que aprendemos. Orar por cada miembro de la familia debe ser prioridad diaria. Compañeros, amigos, oramos por el gobierno, amén. Oremos por el presidente, amén. Oremos por los miembros de la iglesia, aleluya. Pero cada día en nuestra oración oremos por nombre propio por cada uno de los hijos. Yo tengo el privilegio que me ha dado el Señor que mis hijos y las nueras y el yerno están sirviendo al Señor. Somos 7, hay una nieta de 2 años y medio, pero los 6 mayores, adultos, todos 6 estamos en el ministerio. Desde que recién que nacieron y aún antes de nacer, mi esposa y yo diariamente oramos por nombre propio por cada uno. Todavía hoy lo hacemos. Con nombre propio por cada uno. Señor, guárdalo, Señor, protégele, Señor, diariamente. No olvides, amigo mío, orar por tu familia. Orar en acuerdo por la familia, al menos 2 de la familia. La pareja. Mira lo que dice la Escritura, hermano. Dice Jesús, nada menos que Jesús. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, aquí en Medellín, allí en San Francisco, allí en nuestra habitación donde estamos, con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos se lo hará. Lo que mueve la mano del Señor que está en los cielos, nosotros pidiendo en la tierra es la oración. Pongámonos de acuerdo, la pareja, o si la pareja no está con otro, con un amigo, con un compañero, vamos a orar por mi familia, vamos a orar por esta situación, amigo mío. Hermano, no te sientas solo, compañero. Hay otros pastores que ya han vivido lo mismo. Uno dice, esto no lo ha vivido nadie. Cuando uno abre su corazón con un consiervo, mira, esto me está pasando. Ay, a mí también, hermano, ya me pasó y yo luché de esta forma.
podría compartirle aquí testimonio de cómo el Señor ha liberado a nuestros hijos cuando estaban fuera de casa. Nosotros vivimos en Sincelejo y nuestros hijos estaban uno en Santa Marta, la hija, y el otro en Bogotá. Y teníamos que orar diariamente por las luchas en la universidad. El hijo mayor estudió en la Nacional y ahí había narcotráfico y homosexualismo y cosas. Y tuvo tentaciones y el Señor lo libró de forma maravillosa. Ángeles incluso. En una ocasión llegaron a atracar a Cristian. Le pusieron un arma. Nos entregas todo, te matamos. Alguien con voz muy fuerte detrás de Cristian habló y le dijo al ladrón: si te metes con el muchacho, te metes conmigo. El que lo iba a atracar, lo estaba atracando, salió corriendo y Cristian no fue perjudicado. Tuvo dio la vuelta para darle las gracias a quien lo había defendido, no había nadie. La oración de papá y mamá tuvo tentaciones y algo hizo Dios. Familia, oremos por nuestros hijos y nuestras hijas. Y dos cositas más. Compañeros pastores, tenga un equipo o grupo de intercesión que oren diariamente por su familia, por la familia pastoral. Personas que sean de confianza. Usted conoce en su iglesia o en el ministerio o amigos, intercesores. Hay personas en la iglesia que es el ministerio de ellos, orar por el pastor. Confórmelo, 5, 6, 7, que Dios le guíe. Mi esposa y yo tenemos un grupo de más de 60. Están unos en Sincelejo, otros aquí en Medellín, uno en Cali, que oran por nosotros. Creo que si no todos, por lo menos 20 oran todos los días por el ministerio. Ellos han orado porque yo iba a compartir con ustedes hoy. El domingo voy a hablar como con 300 pastores de la costa. Ellos van a estar orando y oran por nuestros hijos. Deben ser de confianza y no podemos darle todos los detalles ni intimidad. Pero un grupo de intercesores, les sugiero eso. Tenga un equipo o un grupo de intercesores que oren diariamente por la familia pastoral. Ellos van a entender que ustedes tienen, que nosotros tenemos pruebas, etc. Sean personas de confianza. Y por último, Deuteronomio 24 dice: así nos dice el Señor hoy, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Yo no sé cuántos de ustedes están teniendo luchas familiares. Él peleará por nosotros, hermanos. Y Nehemías 4:14 dice, Nehemías hizo un llamado al pueblo y le dijo: luego, mientras revisaba la situación, reunía a todos los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. No le tengan miedo al enemigo. Sí debemos tener temor del Señor, pero miedo al enemigo no. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Luchen por sus hermanos. Luchen por sus hijos. Luchen por sus hijas. Luchen por sus esposas. Luchen por sus casas. Peleemos por nuestros hijos. Peleemos por nuestras esposas, hermanos, especialmente los varones. La victoria es nuestra. El Señor está con nosotros. Pongámonos de pie y vamos a luchar por nuestra familia. Dios nos dará la victoria. En los grupos ahora oremos unos por otros. La victoria es nuestra. Cobra fe, mi amigo, consiervo, que está pasando situaciones en familia. Este 12 de octubre que pasó, yo tuve una bendición. Un consiervo, creo que no está aquí o ya entró más tarde. Sus dos hijos, siendo el pastor, estaba consumiendo vicios. Se habían alejado del Señor. Uno de ellos ya volvió al Señor y lo bautizaron este lunes que pasó. Qué gozo me dio, qué alegría. Todavía falta uno más. Pero estamos luchando entre todos orando. Gloria al Señor. Dios les dé un buen día y Dios nos dé victoria a todos para rescatar nuestra familia y servir en victoria al Señor. Muchas gracias, hermano Waldo, por compartir con nosotros la palabra. Ha sido
Un refrigerio como cada jueves, una luz de esas luces rojas que se encienden, nos hablan, nos advierten. Y qué privilegio. Yo pienso que no es algo pequeño, que cada jueves la persona que Dios nos permite tener aquí pueda hablarnos algo que es muy oportuno. Y hoy más que nunca hay muchos retos, muchos desafíos, muchas más razones para ponernos en esa tarea.